habíamos explicado, que lo vamos a repasar un poquito del pasivo corriente o pasivo circulante. Voy a compartir la presentación. Hola, Lick. Buenos días. Hola, buenos días. Yo quería molestar, solo que Jessica Alas, mi amiga, me mandó un mensajito que no puede entrar a su clase porque tiene un problema en su casa, que le iba a escribir a usted explicándole lo que le había pasado y que yo le hiciera saber a usted la falta de asistencia de ahora. Ajá. Sí, ella me escribió ayer, ¿verdad? Sí, creo que le escribió ayer y que le iba a Ok, escribir ahora de nuevo para explicarle en sí lo que había sucedido. Entonces, ok, le quería bien, decir eso. perfecto, no hay ningún problema. Que me vuelva a escribir, ya lo, con la asistencia de este día, yo le pongo ahí como permiso, ¿verdad? Pero Bueno, muchas gracias. ya no le pongo como que faltó, sino que se ausentó por permiso, ¿verdad? Yo también le escribí el miércoles pasado y le envié la constancia médica. Ah, sí, no, correcto. Si lo hacen así, no hay ningún problema, con todo gusto, ¿verdad? Como digo, siempre que eh, ustedes me lo comuniquen pues con anticipación y con causas realmente justificadas, pues por mí no hay ningún problema. Porque para mí lo importante es que asistan, ¿verdad? Y no digo que no habrán algunas veces motivos por los cuales no asistir. Por ejemplo, y esto me duele poner este ejemplo, pues el día del laboratorio hubo una compañera, no sé si de este grupo o del otro, no recuerdo bien, que no se presentó el día del laboratorio, ¿verdad? No lo hizo. Y ella me mandó la argumentación, pues, que no había podido por razones personales, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije que me mandara comprobación y que la razón tenía que ser más poderosa que la puntualidad, el hecho de estar en la clase. Y pues no me dio ninguna razón que realmente fuera más poderosa que el compromiso de asistir a mi clase. Entonces lo siento mucho por ella, pero a ella le quedó nota 0 en el laboratorio. Y me duele a veces tomar estas decisiones, pero no son, no son decisiones que yo tomo, sino que toma cada uno de ustedes, y yo solo lo que hago es concretizarla, ¿verdad? Así es que ahí pues les voy a pedir de que procuren no faltar, ¿verdad? Y estar presentes durante la clase, porque algunos de ustedes solo se conectan y, y se retiran, quizás a jugar a ajedrez o a saber qué, ¿verdad? O como les digo en broma, a irse a encerrar en el closet. Entonces, no, ¿verdad? Tampoco, porque por eso es que algunas veces yo, como aquí tengo toda la lista de ustedes, de los que están conectados en este momento, por ejemplo, aquí les voy a decir, el último que se conectó fue Ximena. Ximena María fue la última que se conectó, de acuerdo a la lista que tengo acá. Entonces, en base a eso, yo escojo al azar a algunos para hacer preguntas, porque lo que quiero no que se conecten, sino que estén presentes en el aula virtual, es decir, que estén participando. Y yo trato de que la clase sea lo más participativa posible. Así es que lo siento pues por la compañera, le quedó 0 por haber faltado al laboratorio y no darme una justificación valedera. Como por ejemplo lo dio otro compañero, ¿verdad? Buenos días. Ya vine. Ok, excelente, Stephanie. Excelente, bienvenida. Lick no me llamó a mí, ¿verdad? No, ahorita no he llamado a nadie. Eso lo hago en el transcurso de la Vaya. clase. Como después me quedo viendo el video, ¿verdad? Entonces ahí voy viendo a quienes le pregunto y quienes no dieron muestras de estar presentes. A eso es que les pongo como que faltó a la clase, ¿verdad? Y le Ok. motivo, exacto, y le pongo el motivo, ¿por qué?
es que yo detecté que no estaba en clase, que se conectó, pero no está en clase. Porque como digo, estas son cosas pues que a ustedes les va a servir en cualquier momento. Y como lo vamos a ver adelante, incluso para la vida personal de ustedes les puede servir esto que estamos viendo. Y ustedes lo saben utilizar adecuadamente, lo saben aprovechar. Así que como les digo, no me gusta tampoco pues la gente parásita que esté viviendo a costillas de otro, ¿verdad? Así que por eso es que trato de ser un poquito exigente en la asistencia y en la presencia, no solo en la asistencia, sino que en la presencia al foro, para que pues cuando algo no entiendan, pregunten. Miren, a mí en ningún momento me incomoda ni me molesta que me pregunten. Yo soy del criterio que, porque yo soy de los preguntones, y cuando estoy en una clase, si algo yo no lo entiendo, lo pregunto. Por muy tonta que me parezca la pregunta que voy a hacer o que le pueda parecer a otro, yo la hago. ¿Por qué? Y ese consejo para ustedes, prefiero ser tonto un minuto que toda la vida, ¿verdad? Porque esa pregunta que no hice, tal vez me puede dar una línea de vida, ¿verdad? Una parte de cómo caminar en mi vida, pero como no tuve la respuesta porque no la pregunté, entonces quedo como tonto para el resto de la vida. Así que, por mí, encantado, ustedes me pregunten, ¿verdad? O que me hagan críticas, pero críticas constructivas, ¿verdad? Yo también las considero. O sea, en ese sentido soy yo bien abierto, en aceptar críticas, en aceptar preguntas, en aceptar sugerencias para mejorar, ¿verdad? Por mí, encantado. Yo incluso agradezco cuando alguien abona a mi crecimiento personal. Bien, vamos a iniciar. Tenemos ahí la presentación ya, ¿verdad? ¿Ya la pueden ver? Sí, Lexi, se mira. Sí, ya se puede ver. Ok, excelente. Habíamos visto lo que era el pasivo circulante. En sí habíamos visto que el pasivo son todas las deudas, ¿verdad? En contra de la empresa. Y que se tiene la obligación de pagarlas, pues, a un plazo determinado. Entonces, dependiendo del plazo, así va a ser el pasivo. Pasivo corriente o pasivo circulante, como mejor se le conoce como pasivo circulante, está compuesto por todas aquellas deudas que tiene la empresa en su cuenta y cuyo plazo es inferior a un año. Eso es el pasivo circulante. Todas las deudas que se tienen que pagar a un plazo no mayor de un año. Entre ellas encontramos, aquí ya le estoy poniendo de una vez las cuentas, ¿verdad? Sobregiros bancarios. ¿Quién sabe qué son los sobregiros bancarios? Es cuando una persona que tiene una cuenta bancaria hace gira o cheques, un ejemplo, sin tener esa cantidad de dinero en la cuenta. Entonces es como un sobregiro, porque ya excedió la cantidad permitida o la cantidad que realmente tenía de efectivo en su cuenta. Excelente, así es, Andrea. O sea, pues que el sobregiro es cuando emitimos un cheque por un monto valor al saldo que tenemos en el banco. Por ejemplo, yo tengo en mi cuenta corriente, tengo, por decir algo, $50 y emito un cheque de 500. Entonces, si el banco me lo paga, esos $450 que no tenía en mi cuenta, eso constituye sobregiro. Por lo general, los sobregiros, los bancos cada banco tiene sus propias políticas, pero hay algunas que son más o menos comunes. Cuando un cliente es bueno, que ha manejado su cuenta, maneja un fondo, una cantidad de fondos atractivos para el banco, entonces, y si alguna vez se va a sobregirar, o sea, emite un cheque y no tiene los fondos suficientes en su cuenta, entonces el banco se los paga. La diferencia que no tenía depositado es el sobregiro, o sea que el banco le autoriza de forma automática el sobregiro y luego pone a alguien para que le llame y le avise, mire, pagamos un cheque y su cuenta quedó sobregirada en tanto para que vaya a hacer el abono. Pero hay otro tipo de sobregiros y son los sobregiros autorizados. Eso es cuando el banco autoriza de forma permanente a un cuenta correntista a emitir cheques con sobregiro. Entonces le da un límite, por decir algo. A mí, como tengo ahí, vamos a suponer que tengo ahí, que he manejado bien mi cuenta y por años he sido cliente leal, ¿verdad?
Entonces vienen y me autorizan un sobregiro de $1000. O sea que yo puedo girar durante todo el año cheques sobre lo que yo tengo depositado, hasta un máximo de $1000. O sea, pasarme de mi saldo a $1000. Pero tengo la obligación de estarlo pagando continuamente. Entonces es un sobregiro rotativo, porque giro abono, giro sobre el sobregiro, valga la redundancia, lo vuelvo a abonar y está rotando. Y ese sobregiro me va a durar por un año. Al año pueden renovármelo por otro año más, pero mientras sea un sobregiro rotativo de un año, eso es parte del pasivo circulante. No sé si me he explicado bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Yo les voy a hacer entonces una No, pregunta. profesor, queda claro. Ok, yo les voy a hacer una pregunta ahora a ustedes. ¿Cómo funcionará el sobregiro en tarjeta de crédito? Eric Leonel Guerra. ¿Cómo funciona el sobregiro en una tarjeta de crédito? Eric Leonel. Ya ven que se conectan y no están presentes. Hola, Lick. Es que no Nada, me sirve en la computadora el audio, me tuve que conectar desde el teléfono. ok, excelente, ya te escucho. ¿Cómo funciona un sobregiro en tarjeta de crédito, Eric? Pues yo no tengo mucha idea, pero como creo que funcionaría era como que ya no, como en una tarjeta de crédito es como un dinero, un crédito prestado que le dan a una persona, es excederse de ese crédito que le han dado a esa persona. Es correcto, es correcto. O sea, a ti en la tarjeta te dan un límite, por decir una cantidad. El límite en tu tarjeta de crédito es $500. O sea, no puedes gastar más de $500. Pero estás en el súper y te pasas $5. O sea, te pasas a $505. Esos $5 ya están fuera del límite de crédito que te han autorizado para esa tarjeta. Entonces, por ser una cantidad pequeña, por haber tenido un buen manejo, el sistema mismo lo programa para que te permita sobregirarte en esos $5. O sea, esos $5 ya es un sobregiro, porque estás girando arriba de lo que debes de girar. O sea, estás pagando con la tarjeta más de $500. Y la diferencia arriba de 500 ya constituye un sobregiro, porque estás sobregirando el saldo autorizado de la tarjeta de crédito. Entonces ya es un sobregiro. No sé si hoy queda más claro o tienen todavía alguna duda, alguna pregunta. Bien, ¿verdad? Plazo. Repito siempre para que alguien pregunte. Si no veo preguntas, pues yo continúo mi clase. También están dentro del pasivo circulante, los préstamos a corto plazo. Acuérdense que estamos hablando de préstamos en contra de la empresa. Allá en el activo hablamos de préstamos a favor de la empresa, o sea, deudas a favor de la empresa. Aquí estamos hablando de deudas en contra de la empresa, o sea, son deudas que adquiere la empresa, o sea, dinero que debe. En el activo son dinero que le deben, o sea, son deudas a favor. Aquí no, aquí son deudas en contra, o sea, dinero que debe la empresa. Entonces, préstamos a corto plazo son aquellos pues cuyo plazo es máximo de un año, o sea, préstamos o créditos en contra de la empresa que debe ser pagado en un periodo menor a un año. Ahí encontramos varias cuentas. Están, por ejemplo, las letras por pagar, los pagarés, créditos otorgados por los proveedores, que se maneja bajo la cuenta proveedores, ¿verdad? O sea, los proveedores dan mercadería, digamos, al establecimiento comercial y dan un plazo. Por lo general, ese plazo es menor a un año. Intereses por pagar, ¿verdad? Eso es cuando alguno de estos créditos tiene interés que hay que pagar, entonces son intereses por pagar. Cartas de crédito. ¿Quién sabe qué es una carta de crédito? ¿No hay nadie? Ok. Miren, las cartas de crédito
esas se dan más que todo en una relación de comercio internacional. Y de intermediario, de alguna manera, está un banco. Lo que sucede es que, digamos, yo voy a ser el importador aquí en El Salvador y voy a importar mercadería de una empresa de Estados Unidos, ¿ya? Entonces le mando a pedir X cantidad de mercadería. Viene el exportador allá en Estados Unidos, es el exportador porque él está exportando, yo estoy aquí en mi país importando, él allá en su país está exportando porque me está enviando, va fuera, él está sacando fuera de su país, me está exportando esa mercadería, me dice, bueno, necesito el pago. ¿Qué es lo que pasa? De que también, si yo pago, me quedo con pago una mercadería que no he recibido y eso me va a limitar mi posibilidad de darle movimiento al capital de trabajo, ¿verdad? Porque me lo va a restringir. En tanto que ese dinero, mientras no me venga la mercadería, no lo puedo poner a trabajar, está muerto. Y lo mismo aquel, pues me manda la mercadería, pues no recibe la plata. Entonces también va a ser un capital de trabajo para él muerto, porque está entregando mercadería, pero no se la pagan. Entonces ahí viene donde va el banco. Y el banco lo que hace es, y por el otro lado, el exportador dice, necesito una garantía de que tú me vayas a pagar, me dice a mí, ¿verdad? Y yo le digo, yo también necesito una garantía de que usted me va a mandar el producto. Entonces ahí, ¿qué pasa? Para conciliar ese conflicto comercial, ahí interviene el banco. Entonces yo me voy a un banco aquí local que tiene corresponsalía con un banco allá en Estados Unidos y le digo, mire, quiero una carta de crédito. Entonces la carta de crédito es un respaldo que da el banco al exportador a través de un corresponsal de él allá en Estados Unidos de que ese dinero le va a ser pagado, ¿ya? Lo va a hacer pagado. Es una garantía. Entonces, esas son las cartas de crédito. Pero lógicamente, el banco se está comprometiendo por el monto de la mercadería que yo estoy importando. ¿Y cómo va a ser el monto para garantizar de que efectivamente me pague? ¿Cómo me voy a garantizar de que el cliente pague? Entonces ahí entra en un convenio, que puede ser un tipo de un crédito no usado hipotecario. O sea, me voy a buscar una garantía que, como banco, que me va a dar el cliente. Pero yo le estoy dando garantía al cliente en el exterior de que el dinero lo va a recibir. O incluso algunas veces se llega a niveles en que el dinero es pagado, ¿verdad? Allá. Y el banco corresponsal de Estados Unidos es responsable de que el exportador envíe esa mercadería. De lo contrario, tiene que retornarme la plata. Esa es una carta de crédito. Es es un crédito, a veces, es un crédito que no siempre se llega a concretizar, pero que garantiza esa relación comercial del exportador con el importador. No sé si queda claro eso. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguno de ustedes? ¿Queda claro lo que es una carta de crédito? Podría ser una Sí, pregunta para... listo, claro. Ok, excelente. Ahora, Yo tengo una pregunta, Lick, con respecto a la carta de crédito. Ajá, dígalo. Que si eso puede ser como un seguro financiero o algo así. Sí, bien, en alguna medida sí es un seguro financiero, ¿verdad? O sea, si por ejemplo el importador no paga, es el banco el que va a pagar allá en Estados Unidos, el banco local. Va a pagar en Estados Unidos a través de su corresponsal. Y el banco local, el banco de aquí, es el que me va a embargar a mí. Él es el que va a pelear conmigo. No va a ser el exportador el que va a pelear conmigo, como importador yo, ¿verdad? Sino que es el banco el que aquí localmente va a llevar el pleito para que yo les pague. ¿Ya? Es una forma, pues, una garantía bancaria, ¿verdad? O como tú lo dices, pues, aunque no se conoce como bajo ese término, pero sí, es un seguro bancario.
Bien, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? No, ¿verdad? Oh, claro, profesor. Ok, No se sí. le olvide grabar la clase hoy. ¿Cómo me dice? Que no se Diga. le olvide grabar la clase hoy. Ah, gracias, Francisco. Sí, ya la estoy grabando. Te agradezco mucho. Perfecto. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué es un débito fiscal? El crédito fiscal ya sabemos, ¿verdad? Que es el IVA, ¿sí o no? ¿Y el débito fiscal qué es? ¿Se acuerdan que yo les explicaba, cuando veíamos el IVA, que el productor, al costo de la mercadería, le agrega su utilidad y le agrega el IVA, el impuesto al valor agregado? Y se lo vende al distribuidor mayorista. Viene el distribuidor mayorista, ¿qué es lo que hace? A esa mercadería que compró, sobre el precio que compró, le agrega su utilidad y el valor del IVA que él tiene que pagar. Y en ese precio lo vende. O sea, pues que el IVA se lo está trasladando al siguiente comprador. ¿Quién es el siguiente comprador? El distribuidor minorista. El distribuidor minorista hace exactamente lo mismo. El valor del IVA, a la mercadería, al precio de compra, o sea, el precio de costo para él, de esa mercadería, le agrega su utilidad y le agrega el IVA para vendérsela ya al consumidor final. Entonces ahí ven como ustedes, ese IVA se va trasladando de intermediario a intermediario hasta que llega al consumidor final. Entonces quiere decir que quien realmente paga el IVA de todas las empresas somos los consumidores, porque ahí va cargado el IVA de cada una de las empresas que intervinieron en todo el proceso hasta llegar al consumidor final. Se va trasladando el IVA. Ahora, ¿qué es lo que hace, por ejemplo? Y voy a tomarle ese porque quizás va a estar más claro. ¿Qué es lo que hace el distribuidor mayorista? Cuando todas las empresas, de acuerdo a la ley del IVA, tienen que estar declarando, hacer la declaración del IVA de forma mensual. O sea, todos los meses hacen declaración del IVA. Todos los meses hacen la declaración del IVA. Y por supuesto, al hacer la declaración del IVA, tienen que pagar el IVA que ellos han recaudado. Porque como le ponen al precio de la mercadería, le ponen el valor del IVA, ese IVA va para esa empresa distribuidora, mayorista. Entonces, eso lo tienen que reportar. O sea, lo tienen que declarar en su declaración de IVA y además pagarlo al Ministerio de Hacienda. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que como ellos, cuando compraron, pagaron IVA. O sea, cuando le compraron al productor, pagaron IVA. Ese IVA que pagaron al productor, eso lo que hacen es que cuando hacen la declaración del IVA que han ido percibiendo con sus ventas, al monto total del IVA recaudado por esa empresa, le restan el IVA que ellos pagaron. Le restan el IVA que ellos pagaron. Ese IVA que él pagó es lo que se conoce como débito fiscal. No sé si me he explicado bien. ¿O tienen alguna pregunta, alguna duda? Licenciado, entonces, bueno, no me ha quedado muy claro, pero no sé si es como la devolución que se le hace a la empresa. Sí, es como una devolución, le devuelven el IVA que ya pagó. Sí, sí. Como retribuyéndole lo que ha pagado sobre el IVA, ¿verdad? Entonces, como que le retribuyen a la empresa por hacer esos gastos y todo. Ah, ya entendí. Le retribuyen, o sea, le reintegran el IVA que esa empresa pagó. Solo al consumidor. Licenciado, ¿Sí? Dime. perdón, pero no es lo mismo que la devolución de la renta. No, ese es otro No, impuesto. El impuesto es pero otro, parecido. pero sí es parecido, correcto.
Dime, Ruth. ¿Me decía? Sí, Lick. ¿Por qué se les devuelve este impuesto a las empresas? Pues porque así lo establece la ley. Y como las leyes los hacen los sirvientes de la Asamblea Legislativa, así lo hicieron a conveniencia de las empresas. ¿Verdad? Pero esto es como un incentivo o cómo, o es que ellos son libres de impuestos. Normalmente aquí las asambleas, los diputados han sido sirvientes de las empresas grandes y hacen las leyes a favor de las empresas grandes. Por eso es que les llaman los mismos de siempre, haciendo lo mismo de siempre. No me quiero meter en política, pero alguna razón hay en eso. Entonces hacen las leyes no a favor de la gente, sino que a favor de los empresarios. No sé si queda claro eso. Y eso es lo que dice la ley. Yo tengo una duda, Lick. ¿Cómo? Sí, dime. Vaya, es que yo estaba leyendo aquí, porque estaba investigando un poco porque no me quedaba claro lo del débito fiscal, y dice que el débito fiscal es en consecuencia el IVA de las ventas y el crédito fiscal el IVA de las compras. Luego dice que el débito fiscal es el IVA recargado en la boleta, facturas, liquidaciones, notas de débito y notas de crédito. Y luego dice que el crédito fiscal es el monto que una empresa ha pagado en concepto de impuestos al adquirir un producto o insumo. Pero lo que no me queda muy claro es lo del débito fiscal, o sea, es lo que una persona devuelve entonces. Y el crédito fiscal es lo que una empresa paga al adquirir un producto. Correcto. Y el débito fiscal es la devolución de ese crédito fiscal que pagó. Ah, ok. Muchas gracias, Lick. Ok, excelente. Bien, ¿alguna otra duda, Ruth? ¿Tú me estás indicando? Sí, sí, no había bajado la mano, pero sí tengo otra pregunta. Dime, Ruth. Esto es como en Estados Unidos, yo sé que todos pagan taxes, les dicen, pero a final de año como que les devuelven parte de esos taxes en cierta cantidad. Algo así actúa acá con las empresas. Algo así, ¿verdad? Lo único que no es por año, sino que es por mes. O sea que mensualmente, o sea, las empresas al vender le cargan IVA al producto. Pero ese IVA no es de la empresa. La empresa se convierte en un recaudador del gobierno, del Estado, ¿verdad? Al estar recaudando ese IVA. Entonces, ese IVA mensualmente tienen que estarlo pagando al Ministerio de Hacienda. Para eso hacen la declaración del IVA, así se le conoce. En esa declaración del IVA, lo que hacen es detallan todo el IVA que han recaudado y a ese IVA le restan el IVA que ellos pagaron al comprar. Ese es el débito fiscal, por eso se le llama débito, porque resta del crédito fiscal. No sé si te queda claro ahora, Ruth. Ahora sí, Lick, gracias. Okay. Ajá, pero Lick, es que no es un dinero que Hacienda le regrese a las empresas como, bueno, le voy a depositar el IVA en su cuenta, sino que es un dinero que se puede ir acumulando y se va a deducir hasta que vos emitas créditos fiscales, y si no, bueno, porque en el caso si uno emite facturas de consumidor final, no se puede deducir porque no se detalla el IVA, ¿verdad, Lick? Aunque ya vaya el IVA inmerso. Sí, es que si hay ventas, ahora lo que sucede es que podría ser que las compras hayan sido mayores y por lo tanto la cantidad de IVA pagado sea mayor que la cantidad de IVA recogido. Entonces, eso, lo que no alcanza a cubrir, lo cubren en la siguiente declaración. Ajá, porque vaya, por ejemplo, hay casos en los que si yo no compro con IVA, yo no vendo con IVA. O sea, si yo no compro con crédito fiscal, yo no tengo que emitir un crédito fiscal. Puedo emitir una factura de consumidor final, porque si no, yo solita me estoy acumulando, yo solita iría acumulando el IVA y no tendría al final créditos fiscales para deducírmelo.
Pero eso con qué tipo de productos sucede? Únicamente con aquellos productos que están exentos de IVA, entre ellos la canasta básica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el que vende productos de canasta básica, a veces creo que si solo vende eso, no está obligado a declarar, pero tiene que demostrarlo, ¿verdad? Que no esté obligado a declarar. Pero lo contrario, todos los productos deben ser comprados con IVA. Ahora, si tú lo compras a través de contrabando, ahí no tienes factura, donde demuestres que has pagado IVA. Eso no lo van a declarar, pero sí, a ti te cobran el IVA cuando llegas a comprarlo. A ti te cobran el No, IVA. pero Lick, es que yo entiendo que hay dos tipos de recibos, por así decirlo. Está la factura de consumidor final, que también se declara, pero que no va detallado el IVA, aunque Ajá. ya vaya el IVA incluido. Y está el crédito fiscal, que el Ajá. crédito fiscal es donde ya va el IVA detallado. Pero Ajá. cuando uno vende con factura de consumidor final, eso no es, como no lleva el IVA detallado, solo se declara, pero al final no se puede deducir, como el tema del crédito fiscal, que al final sí lo podemos deducir. Ese Pero es es que no entiendo eso, Lick, quizás me ayuda a entender porque como que ya me confundí. Sí. No, mira, todas las facturas llevan IVA. Lo único que unos lo llevan detallado, y por eso a eso le llaman crédito fiscal, y otros no lo llevan detallado, que es cuando es el de consumidor final, ¿verdad? ¿Cuándo es que le detallan el IVA? Lo separan del valor del producto, le separan el valor del IVA. ¿Cuándo? Cuando la empresa a quien le venden está obligada a declarar, ¿verdad? Está obligada a declarar. Los consumidores finales, porque como no declaramos IVA, porque no estamos dedicados a ninguna actividad comercial, ahí no nos lo detallan. Y esas muchas de las cosas que utilizan y que son de los errores para mi criterio de esa ley, que en todo debería de declararse el IVA. Entonces, ¿por qué? Porque como la empresa no está detallando en la factura el IVA para el consumidor final, ahí muchas veces se quedan con parte o todo el IVA que le cobraron al consumidor final, porque son los consumidores finales los que no les dan la factura con crédito fiscal. Pero eso no significa que mi factura como consumidor final no lleve IVA, o sea, sí lleva crédito fiscal, nada más que no va expreso, ¿verdad? Sino que va incluido de un solo en el precio. En cambio, en la factura con crédito fiscal va el valor, el precio más el valor del IVA. Pero ambas llevan. Por lo tanto, ambos llevan, son créditos fiscales porque ambos llevan IVA. Ahora, el débito es el IVA que pagó el empresario para comprar esa mercadería. Ese es el débito fiscal. Entonces, suman todos los créditos fiscales, o sea, todo el IVA que recaudaron, y a ese todo el IVA que recaudaron, le restan todo el IVA que ellos pagaron. ¿Ya? Por eso les decía que ellos incluso salen doblemente beneficiados, porque al producto le incorporan el valor del IVA y todavía se restan ese débito fiscal. O sea, es una gran evasión que hay. Y algunos lo hacen sin saber que lo están haciendo, pues. Porque esa es la mecánica que se ha dado, pero es una mecánica, como digo, errónea. O ya con la mala intención, ¿verdad? Con la mala intención. Pero sí, el débito fiscal es lo que se le va a restar a la declaración del IVA. O sea, lo que yo pagué por IVA como empresa. Le voy a restar a lo que yo recibí de IVA como empresa. Ese es el débito fiscal, lo que yo le resto. No sé si les queda claro. Licenciado, Yo tengo solo otra pregunta. Vamos a ir algo. por orden. Antes me indicó Elena Lisset. Ah, ok. Sí, una consulta. Usted mencionaba de que cada mes tiene que hacerse como como el proceso para declarar al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Entonces, digamos que por A o B motivo a una empresa X como que se le pasó, digamos, por no sé, alguna otra razón, no declarar cada mes. ¿Qué pasa si en ese mes o en este mes no se declara y digamos que declaro hasta el segundo mes, por ejemplo? Eso le cae una multa a la empresa por no declarar, le cae una multa.
Porque si no vendió nada, tiene que declarar que no vendió nada y por lo tanto no recaudó IVA. La obligación de declarar es mensual. Si no declara en el mes, le cae una multa. Bien, ahora vamos. No sé, ¿queda respondida tu pregunta, Elena? Sí, gracias. Ok, excelente. Vamos con Fabiola. Vamos por el orden, ¿verdad? Vaya, Lick, no sé si es lo mismo que estaba preguntando Andrea, pero, por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba un poco más pequeña, mi papá trabajaba en, digamos, X empresa, y cuando llegamos a una gasolinera le preguntaban factura, o que si quería factura o crédito fiscal, y a veces él pedía crédito fiscal y daba cierto número de la empresa, pero eso es lo que no entiendo muy bien, por lo que decía Andrea, que existía una factura de consumidor final y existía lo del crédito fiscal, pero si, por ejemplo, si mi papá pedía crédito fiscal, ¿eso era descontado de lo de la empresa, del dinero de la empresa o cómo? Dinero de la empresa. Esa es una forma en que los empresarios, muchos empresarios evaden los gastos personales. Para los gastos personales piden el IVA. El caso de la gasolina, yo soy el dueño de la empresa, pero ando en mi carro, no ando en el carro de la empresa. Ando en mi carro y voy a la gasolinera, le echo gasolina, entonces pido factura con crédito fiscal. Pero eso, el crédito fiscal, lo voy a poner como que la empresa lo pagó, no como yo, como consumidor final, porque yo ando en mi carro, entonces soy consumidor final. Pero lo que hago es, y eso es un robo. Lo que Pero hago hay es, ciertas empresas, licenciado, que tienen, por decir algo, una caja chica y de ese dinero de esa caja chica es lo que, por ejemplo, lo que los trabajadores pueden ocupar como crédito fiscal. De esa caja chica sería lo que se descuenta del crédito fiscal que muchas empresas ocupan para gasolina y todo eso. No estoy segura. sí, incluso puede ser de que yo soy el dueño de la empresa, ¿verdad? Y entonces ando en mi carro particular, no en el carro de la empresa. Entonces yo voy y saco dinero de la caja chica de la empresa y con eso pago la gasolina de mi carro, no del carro de la empresa, de mi carro. Y ese crédito fiscal lo llevo, esa factura lo llevo a la empresa, para que sea la empresa. Me paga la gasolina, mi empresa, y además ese IVA que pagó lo descuenta del IVA que tiene que declarar a fin de mes. O sea, hay un doble robo. Uno a la empresa porque estoy en mi carro o vehículo particular, estoy utilizando dinero de la empresa y además de eso, el IVA para un uso personal, ¿verdad? Para un uso personal, lo estoy utilizando para un uso como que si fuera de la empresa. Ahora bien, y aquí hay que tener mucho cuidado, porque podría ser, y eso se da en muchas empresas, de que, por ejemplo, a los vendedores les asignan una gasolina por mes de parte de la empresa. Eso sí, ¿verdad? Porque es una prestación. Eso es a lo que yo me refería, licenciado, que, por ejemplo, en el caso de mi papá sí estaba autorizado por la empresa, eso de andar en su propio carro y que le daban cierto monto por la gasolina, eso sí estaba autorizado. Eso sí es legal, porque eso ya es una prestación como empleado. O sea, aunque yo soy dueño de la empresa, pero si estoy actuando y es una prestación que tienen todos los empleados que tienen vehículos, ¿verdad? O por lo menos una parte, como son los vendedores, por lo general los vendedores tienen esa prestación. Entonces yo me incorporo a ese grupo de empleados, entonces sí tengo ese derecho, ¿verdad? A que la empresa me pague, pero la empresa me pone un límite de gasto en la gasolina. Si yo me paso de ese gasto, entonces ya lo pago yo en lo particular, como empleado, como propietario. A veces yo no me pongo límite, y ahí es donde está el desfalco, ¿verdad? Que no me pongo límite como lo tienen los demás empleados. No sé si me ha explicado, Fabiola. Sí, licenciado, muchas gracias. Katie, tu turno. Sí, Lick, yo solamente quería agregar algo que era, vaya, el débito y el crédito fiscal, ambos tienen el 13% de impuesto, ¿verdad? Entonces, estos se cruzan. Entonces, eso quiere decir que si el débito
fiscal es mayor al crédito fiscal, significa que se vendió más de lo que se compró. Entonces ahí es donde me toca pagar el impuesto como empresa. Pero si el crédito fiscal es mayor al débito fiscal, significa que se compró más de lo que se vendió y esta genera un remanente. Y el remanente es como el saldo que le dan a favor el próximo mes a mi empresa. Exacto, así es. O sea que por eso decía, entonces lo que no te alcanzaron, lo que no alcanzaste a descontarte en la declaración de este mes, te lo descuentas en el próximo. La cosa es que siempre como empresa, el empresario siempre va a recuperar lo que pagó de IVA. ¿Ya? Sí, así es. Ok. Gracias, Katie. Muy buen aporte. Bien, ¿alguien más tiene duda o pregunta? Yoli, Díganos, digamos, estas empresas, no empresas, sino instituciones gubernamentales como bomberos, policías, que ellos cada salida que tienen en un vehículo, ellos lo tienen que registrar y supuestamente es para pedir ese crédito fiscal, creo que es a fin de mes, no sé cada cuánto les entregan esos como vales de gasolina y dicen que eso es para declarar el crédito fiscal. ¿A qué se debe eso, Dick? Lo que pasa es que, digamos, eso sucede más que todo con ciertos tipos de instituciones como autónomas, ¿verdad? Entonces que tienen que hacer una declaración de IVA. Por ejemplo, ANDA vende servicios de agua, entonces cobra IVA. Entonces tienen que hacer declaración del IVA. Eso sucede más que todo, como digo, con algunas instituciones oficiales, ¿verdad? No sé si queda contestada tu pregunta, Marlene. Sí, es que cuando yo estuve en bomberos vi que hacían eso, que cada salida tenían que marcar hacia dónde iban, cuánto tiempo tardaban, también el kilometraje y, no sé, y a qué diligencia salía cada unidad y el número de la unidad también. Así es, exacto. Pero no sabía por qué eso. Y solo cuando yo pasaba los libros solo me decían eso de que era para el crédito fiscal, pero no entendía en sí para qué era. Correcto, ¿verdad? Eso es porque acuérdate que en la gasolina, como consumidor final, si le dieran factura al consumidor final, la policía, por ejemplo, los vehículos de la policía no tienen por qué pagar IVA. Pero en la gasolinera se lo van a cobrar, el IVA. Si le dan al consumidor final, le cobran el IVA. Entonces lo que hacen es pedirle con crédito fiscal, ¿para qué? Para que el Ministerio de Hacienda le restituya a la policía lo que pagó en crédito fiscal, lo que pagó de IVA. Por eso a eso se debe, ¿no? Porque la policía, esas instituciones como esas están exoneradas de pago de IVA. Entonces, pero como tienen que pagar el IVA, entonces tienen que pedir la factura para que sea el Ministerio de Hacienda el que les retribuya. O sea que ellos solamente hacen la declaración del IVA para que les retribuyan el IVA gastado, porque están exentos de IVA. ¿Ya? Ya, ahora sí, Lick. Muchas gracias. Bien, tía Paulina. Licenciado, yo tengo una pregunta. Es más o menos con respecto a esto, pero ¿qué pasa cuando la empresa ya se pasa a persona natural? Me refiero a que siempre tiene que estar pagando el IVA o qué proceso debe seguir, porque me imagino yo que siempre tiene que estar, como le digo, siempre tiene que estar viendo lo que se vende, lo que se gasta y todo eso lo tiene que rendir al Ministerio de Hacienda, me imagino yo. Mira, en el Código de Comercio está establecido que las empresas están obligadas a registrarse en el registro de comercio. O sea, si mal no recuerdo, cuando tienen cuando su capital social creo que excede los $20,000, creo que, no estoy muy seguro, ahí les dejo a ustedes la invitación para que lo confirmen, están obligadas a registrarse en el registro de comercio cuando su capital sube de los $20,000. Entonces, ellos tienen ya la obligación de hacer esa transacción, de estar declarando el IVA de forma mensual, ¿verdad? Hacer la declaración de IVA de forma mensual. Y por supuesto, entonces ellos tienen que estar pidiendo crédito fiscal para que ese crédito fiscal se les convierta en débito, o sea, el descontar de lo que recibió como crédito fiscal, descontar lo que pagó como crédito fiscal. ¿Me explico, Paulina?
Sí, licenciado, gracias. Ok. Katie. Sí, solo que mis compañeras tenían como esa duda de crédito, perdón, de consumidor final y crédito fiscal. Entonces, creo que el consumidor final es lo que estaban diciendo, ¿verdad? Que lleva ya detallado, no lleva detallado el IVA, pero ya lo lleva incluido, ¿verdad? Pero dice que eso se entrega a una persona o a una empresa cuando no está inscrita en Hacienda como contribuyente. Entonces, Sí. por eso no va detallado. Entonces, en el consumidor final es cuando ya está inscrito, entonces ahí le va detallado el impuesto. Es correcto. Mira, cuando una empresa no está registrada en el registro de comercio, no tiene un comprobante con que comprobar, valga la redundancia, de que está inscrita en el registro de comercio. Entonces no tiene, como no está registrada en el registro de comercio, el Ministerio de Hacienda no le da la tarjeta de contribuyente fiscal. No le da la tarjeta de contribuyente fiscal. Cuando tú pides crédito fiscal en cualquier parte, lo que te dicen, muéstrame la tarjeta que lo acredita como empresa, como entidad sujeta a hacer declaración del IVA. Si no presentas esa tarjeta, te van a dar una factura de consumidor final, o sea, sin detalle del IVA que estás pagando. Pero si estás inscrita, entonces sí tienes derecho a reclamar esa tarjeta en el Ministerio de Hacienda, en el cual te pone como contribuyente del IVA. Y entonces sí, te pueden dar, la empresa que te está facturando está en la obligación de darte crédito fiscal. No sé si me he explicado. ¿Está claro ahora? ¿Está claro para todos ahora el tema del débito fiscal? Bien, no hay más preguntas, ¿verdad? También está como parte del pasivo los dividendos por pagar. Este tema ya lo habíamos tocado un poquito, ¿verdad? Sabemos nosotros que el periodo contable o periodo fiscal, porque el periodo contable es idéntico al periodo fiscal, es del 1 de enero al 31 de diciembre. O sea, todas las empresas, absolutamente todas, están obligadas al 31 de diciembre a hacer corte contable. Es decir, cuando hacen corte contable, ¿lo hacen con qué finalidad? Con la finalidad de hacer el balance y el estado de pérdida de ganancias o estado de resultados. O sea que están obligados a emitir eso. Balance y estado de resultados. Y lógicamente, si hay estado de resultados, ahí me va a determinar cuánto es la utilidad que obtuvo la empresa durante todo el año. Pero ningún socio va a estar allí, ¿verdad?, a las 12 de la noche esperando a que la empresa diga, mire, ganamos esto y vamos a dividir entre tantas acciones, ¿verdad?, para ver cuánto le toca a cada acción. No van a estar a las 12 de la noche. Entonces lo que hacen es, esas son las llamadas parte de las partidas de ajuste que le llaman, ¿verdad?, contabilizan la utilidad del ejercicio. Y eso lo contabilizan como utilidades o dividendos por pagar. Uno lo llama como utilidad y otro lo llaman como dividendos. Dividendos por pagar, lo contabilizan. Pero esos dividendos o utilidades del año anterior tienen que ser pagados en el siguiente año. Por eso es una deuda de corto plazo, porque son dividendos por pagar, que tienen que pagarlos en ese año. O sea, los del año pasado tienen que pagarlos en este año. Ese es el plazo. A no ser que haya un acuerdo, ya lo vamos a ver allí más adelante, cuando veamos el pasivo fijo, ¿ya? El pasivo, perdón, a mediano plazo, ahí lo vamos a ver, pero cuando no hay acuerdo de retención de dividendos, ¿verdad?, entonces tiene que pagar en el próximo año. Cuando hay retención, entonces es una deuda inferior a un año. Por eso es parte del pasivo de corto plazo, ¿verdad? Es parte del pasivo de corto plazo, porque tiene que ser pagada en el transcurso del siguiente año. Diferente, como digo, es cuando hay un acuerdo de que van a retener, por ejemplo, por 5 años los intereses, que es el máximo que permite la ley, retener dividendos hasta un máximo de 5 años. Ahí sí
pasan a préstamos a mediano plazo. Ya no se va a contabilizar aquí como préstamo de corto plazo, no se va a considerar como un pasivo circulante, sino que como un pasivo de mediano plazo. Pero eso es cuando se va a retener. Vencidos los 5 años, tienen que pagarlo. Hay diferentes maneras de pagarlo. Eso en su momento lo vamos a ver. No sé si queda claro esto. Ok, bonos. Si no hay preguntas, sigo. Los bonos. Los bonos cuando estos tienen son títulos valores. ¿Acuerdan cuando vimos el mercado de valores? Entonces los bonos son títulos valores, que si tienen un vencimiento máximo de 1 año, entonces es parte del pasivo circulante. Porque es una deuda. Los bonos, la empresa emite un título valor llamado bono y tiene que pagarlo a 1 año. Entonces eso es parte del pasivo circulante. Las cédulas hipotecarias. Eso les mencionaba que aquí en el país solo está autorizado el banco hipotecario de emitirlas. Pero si esas cédulas hipotecarias vencen en 1 año, entonces también pasan a ser parte del pasivo circulante. Es otro título valor, ¿vale? Entonces, estos deben pagarse en el periodo menor a 1 año. Las cédulas hipotecarias. Ahora, si pasan de más de 1 año, entonces ya estamos hablando de pasivo de mediano plazo. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay? Seguimos. No, profesor. Excelente. Está el pasivo de mediano plazo. Entonces, son todas las deudas que se tienen que cancelar en un periodo superior a 1 año, pero menor a 5 años. O sea, son aquellas deudas cuyo plazo es de 1 a 5 años. No menos de 1. Tiene que ser de 1 o más de 1 año hasta 5 años. Esos son el pasivo de mediano plazo. Aquellas deudas que se tienen que pagar en ese periodo, entre 1 y 5 años. Entre estas cuentas se encuentran créditos, ¿verdad? O sea, si yo le pido un crédito al banco y me va a dar 4 años de plazo, entonces ese crédito pasa a ser pasivo de mediano plazo. Lo mismo sucede con los pagarés. Si el pagaré va a pasar su vigencia a más de 1 año, entonces pasa a ser de mediano plazo. Los pagarés, las letras por pagar, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la Curazao me da 3 años para pagar una refrigeradora. Quiere decir que esas letras por pagar, para ellos, perdón, aquí estoy hablando de un activo, no, es de un pasivo, letras por pagar. La Curazao le firma a su proveedor, le manda que un lote de 500 cocinas, ¿verdad? Pero viene y lo que hace la Curazao, como no tiene la plata, lo que hace es firmar letras. Si esas letras tienen un plazo superior a 5 años y menor de 5 años, entonces esas son letras por pagar de mediano plazo. ¿Está claro hasta ahorita? Las indemnizaciones. ¿Qué son las indemnizaciones? ¿Quién sabe? ¿Qué es una indemnización? Yo tengo entendido que es cuando, por ejemplo, despiden a un empleado y tienen que indemnizarlo, es decir, darle una cantidad, no sé qué porcentaje es de todos los años que trabajó en la empresa. Y parece que también ahora la ley ha cambiado y no solo es cuando lo despiden, sino también cuando renuncian, si no me equivoco. Es correcto. Francisco, tú me ibas a decir algo. Sí, bueno, básicamente lo que explicó la compañera es lo que se conoce como el pasivo laboral, ¿verdad? Que es por ley, se establece el porcentaje que se debe cancelar o se debe acumular más bien, dependiendo del tipo de contrato, porque está el contrato indefinido, ¿verdad? Y ahí se va acumulando anualmente ese pasivo laboral. Y está el otro contrato, que es el anual, y ahí pues cada año se va indemnizando y se vuelve a comenzar un nuevo periodo, y así pues en caso
algún día quita el contrato, pues simplemente como ya se canceló ese pasivo laboral año por año, pues ya solamente se liquida lo correspondiente a al ejercicio fiscal, digamos, o a ese año. Okay. Vale. Las indemnizaciones. El ejemplo que ustedes ponen es excelente. A veces, según el Código de Trabajo, cuando un empleado es despedido sin causa justificada, sin causa justificada, la empresa está en la obligación de pagarle un salario, de pagarle como indemnización un salario por año, por la cantidad de años que trabajó en la empresa. Si trabajó 5 años, le va a pagar el salario que está ganando hoy, multiplicado por 5 años. Esas son las indemnizaciones, ¿verdad? O sea, si yo despido a un empleado como empresa, despido a un empleado, sin causa justificada, o sea, sin una razón legal de despido, entonces estoy en la obligación de pagarle la indemnización de un salario por año. Un salario por año. Si trabajé, como digo, 5 años, vamos a pagar 5 salarios, ¿verdad? Al salario actual. También está la indemnización por renuncia voluntaria, que era lo que mencionaba también Edith. Si yo renuncio, también la ley dice que me tienen que pagar el 50% de mi salario por la cantidad de años trabajados. O sea, pues que si yo tengo 5 años, siguiendo con el ejemplo, y en lugar de que me quiten renuncio, me dan una renuncia voluntaria porque yo estoy renunciando, entonces la empresa está obligada a pagarme el 50% de mi salario actual por la cantidad de años laborados, o sea, por 5 años. Esas son indemnizaciones. Pero a veces las indemnizaciones son muy grandes. Entonces, lo que hacen muchas veces es pactar, pagar esa indemnización por cuotas. Pueden ser cuotas mensuales o cuotas anuales, ¿verdad? Por periodos mayores a 1 año. Entonces, cuando la indemnización se va a pagar en un periodo mayor a 1 año, entonces se convierte en pasivo de mediano plazo. Otro ejemplo, independiente de la indemnización por despido o renuncia, ¿verdad? Va mi furgón cargado de mercadería, se le van los frenos y se va a estrellar, por decir algo, contra una casa, y que gracias a Dios no estaba en ese momento nadie en la casa, pero dejó destrozada la casa. Entonces el dueño de la casa demanda a la empresa. Se van a un pleito allá y todo, y lo gana el dueño de la casa. Entonces la empresa está obligada a pagarle la indemnización. Ahí también pueden negociar plazos mayores a 1 año para pagarle esa indemnización al dueño de la casa destruida. Entonces, cuando esa indemnización se va a pagar en un plazo superior a un año y menor a 5, entonces pasa a ser de mediano plazo. No sé si me he explicado. ¿Sí está claro? Dividendos por pagar. Yo tenía una pregunta, Lica. Dime, Marlene. Es que hace un par de años en una empresa donde yo trabajaba, yo tuve que renunciar por indicación médica. Me tuve que dar de baja obligatoriamente. Entonces yo no tuve ningún problema, me dieron mi plata y todo, pero como al año de eso hubo un recorte de personal masivo, o sea, como 500 personas despedidas, personas que tenían hasta 22 años trabajando ahí. Y por lo que tengo entendido, hasta la fecha no los han indemnizado, están en pleitos legales con la empresa y mediante el Ministerio de Trabajo. Y cuando las personas fueron a solicitar su indemnización por su tiempo de trabajo, no les quisieron dar la plata directamente de la empresa y lo que les dijeron, mire, yo les recomiendo que nos denuncien, pero les aseguro que llévalas de perder y que hasta la fecha hay miles de demandas acá por indemnización y nunca nos han ganado ninguna. Sí, pero eso ya es una cuestión, como digo, me atrevería a decir ya que por ahí puede haber maletines, ¿verdad? Como los hay ahí, como dicen que hay ahí por la asamblea, ¿verdad? Maletines bajo la mesa, ¿verdad? Con el juzgado de los donde el proceso
para demandar a una empresa por indemnización es primero demandarlo ante el Ministerio del Trabajo y simultáneamente demandarlo a través de un juzgado de lo laboral. Se puede hacer de forma simultánea. ¿Verdad? Se puede hacer de forma simultánea. Aunque el juez lo que va siempre a pedir es cuál ha sido la resolución del Ministerio del Trabajo. Les digo porque esto yo tuve una mala experiencia, pues, con el caso de un caso de mi señora. Entonces hubo que hacer la demanda. El abogado que atendió esta demanda era familiar precisamente de mi esposa y al mismo tiempo había sido el que había creado toda la estructura legal de la empresa cuando esta se modificó, porque ya era una empresa vieja, pero modificó, ¿verdad?, su escritura social. Entonces él fue el de eso. Entonces, lo primero que nos dijo, no querían pagarle la indemnización a mi señora. A ella la despidieron porque mi señora es muy inteligente. Lo digo no porque sea mi esposa, no porque eso le generó problemas en esa empresa. El presidente y mayor accionista de esa empresa la nombró a ella como presidente suplente. O sea que si él faltaba, mi señora iba a quedar como presidente suplente de esa institución. Ella no tenía acciones allí ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, sino que la escogió por su inteligencia. Pero eso puso en celos a la esposa de ese señor. Y ella pues logró convencerla de que la despidiera. Precisamente por eso, ¿verdad? Por celos, ¿verdad? Y ella no podía hacer celos en cuanto a la parte de sexo, porque ella era sobrina de ese presidente, de esa institución. Entonces no podía haber un atractivo sexual ahí, ¿verdad? Porque era sobrina. Entonces vino y la terminó despidiendo, pero no le querían pagar la indemnización. Entonces nos fuimos donde un tío de mi señora, que también era abogado y que es el que le había constituido la empresa, la modificación de la empresa, y le dijo, bueno, vamos a hacer la demanda ante el Ministerio del Trabajo y simultáneamente lo vamos a poner en un juzgado de lo laboral, ¿verdad? En un juzgado laboral. Entonces se tuvo la primera cita en el Ministerio del Trabajo y ellos se negaron a pagarlo. Entonces vino el tío, el abogado, le dijo al otro tío de mi señora, al mayor accionista de la empresa, le dijo, mire, don Salvador, yo le pido que le pague a su sobrina. Ella también es mi sobrina. Lo único que el dueño de la empresa era sobrina por parte de la madre de mi esposa y el abogado era sobrina por parte del padre de mi esposa, o sea, de mi suegro. Entonces yo le pido que le pague. Si usted no le paga, yo voy a llevar ese juicio al ámbito empresarial. O sea, lo voy a llevar a un juicio comercial. Y ahí sí le voy a destrozar su empresa. Porque yo conozco perfectamente todas las debilidades que tiene su empresa. Y lo voy a hacer quebrar. Miren, no tardó mucho, señor, y mandó a llamarnos. Ya no fuimos ni a juzgado, ni fuimos al Ministerio del Trabajo, sino que ahí en la institución misma. Ahí se acordó y le pagó toda la indemnización. Pero ven, por eso es que conozco yo estos procesos, porque me ha tocado vivirlo. ¿Verdad? Me ha tocado vivirlo. Yo no lo voy a llevar a un juicio laboral, sino que a un juicio comercial. Y ahí le voy a quebrar su empresa si usted no le paga. O sea, fue más justo y más honesto el abogado que el empresario. Y los dos eran tíos de mi señora. ¿Verdad? Entonces, por eso les digo, por eso que conozco eso y con el conocimiento de causa les digo, el proceso para poder pedir una indemnización, lo primero es ir a poner la demanda al Ministerio del Trabajo y para que comience a avanzar, se puede poner simultáneamente la demanda en un juzgado de lo laboral. Habría que ver si los empleados lo han hecho, ¿verdad?
han hecho eso. Y habría que ver también por qué se ha dado ese despido masivo. Si hay causa justificada, podría ser, ¿verdad? Una causa justificada es la quiebra. Ya te doy la palabra, Marlene. Estoy pendiente. Una causa justificada puede ser la quiebra. En ese caso, la empresa tiene que entrar en liquidación. Y lo primero que está obligado a pagar la empresa de lo que reciban de la liquidación es las indemnizaciones de los empleados. Después de las indemnizaciones de los empleados, vienen las deudas con los proveedores. No sé si queda eso claro. Marlene, tú tenías Era esto mismo que me estaba mencionando. Cuando me dijo lo de los maletines negros, es como que me hizo match todo en la cabeza, porque es la empresa del dueño del helicóptero y expresidente del COENA y el que más dona a todas esas organizaciones, porque como le digo, han habido miles de demandas por eso, porque no han devuelto la plata a muchas indemnizaciones. Y al igual se dio otra demanda porque desviaba fondos, le descontaba, mejor dicho, a los empleados de su empresa para dar a la organización a la ONG de su esposa, y los empleados nunca firmaron un yo estoy de acuerdo, sí, yo quiero donar, yo no. Y cuando salió esto fue una gran demanda que también quedó en nada, o sea, quedó hasta ahí. Y lo que han hecho es eso que usted dice, se han declarado en quiebra varias veces, que han vendido la empresa, que han vendido acciones, han venido de Colombia otras personas acá a invertir en esa empresa, que la vuelven a declarar en quiebra, la vuelven a comprar y así están. De hecho, hace poquitico se declararon en bancarrota de nuevo por esta situación de la pandemia, y lo que están esperando es reactivar operaciones para volver a hacer un despido masivo, colgándose de que están en quiebra. Sí, eso es lo que pasa, como digo, pues, ¿verdad? Desgraciadamente, en nuestro medio existe demasiada corrupción, ¿verdad? Y eso es lo que a veces no permite. Pero aquí El Salvador ha dado muestras también de que la unión hace la fuerza, ¿verdad? Y unidos los trabajadores muchas veces han logrado muchas cosas. Y voy a poner un ejemplo, tal vez un poco más político que laboral, ¿verdad? Acá se iba a privatizar la salud en nuestro país hace algunos años y se dio lo que se conoce y muy famosa, por cierto, la Marcha Blanca, en donde todos los empleados de salud se manifestaron protestando por la privatización de la salud. La manifestación de la Marcha Blanca no había terminado de salir allá por El Salvador del Mundo y ya estaba llegando al Parque Libertad. Imagínense qué tamaño de gente había ido a esa manifestación, que no habían terminado de salir de allá del Salvador del Mundo y la punta ya estaba llegando al Parque Libertad. O sea, fue una cosa, pues, y esos movimientos tan grandes, a eso sí le tienen temor, porque eso puede generar movimientos que pueden derivar en cambios drásticos, como por ejemplo la huelga de brazos caídos que se dio en 1932, que obligó a Maximiliano Hernández Martínez a renunciar de la presidencia de la República. O sea, sí, a eso sí le tienen miedo, cuando realmente la gente se une y hace esos movimientos tan grandes, ¿verdad? Tan grandes que ya no los pueden detener. ¿Por qué? Porque eso, ellos lo saben, eso lleva a peligro a que haya un cambio de sistema económico en nuestro país, como lo ha habido en Cuba, como lo ha habido en Venezuela, como lo ha habido en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, y saben que bajo esos términos, ya no son ellos los que van a mandar. Entonces, cuando ven ese tipo de movimiento, entonces sí, acceden. Pero de lo contrario, compran a medio mundo. Compran a medio mundo, ¿verdad? Para que hagan la voluntad de ellos, de los empresarios. Ahora, pues, las condiciones sí han cambiado, ¿verdad? Porque hay un poquito más de equidad en la estructura de gobierno. Digo un poquito porque no es completo, pues yo lo he dicho, tengo mis dudas, ¿verdad? Sobre el gobierno actual,
porque está al mando de un empresario y un empresario nunca va a ir en contra de sí mismo. Y por lo tanto, nunca va a ir en contra de sus empresas. Y va a hacer aquello que no le afecta a sus empresas. Por eso digo, voy con mis dudas. Pero, y por eso fue que voté yo por él. Yo no lo niego. Pero voté, ¿por qué? Porque busqué al menos peor. Porque en el momento en que estaba la lista de posibilidades de votación, todos eran peores. Entonces lo que hice fue votar por el menos peor. Pero no dejé sin votar, porque mi voto podía haber hecho la diferencia entre que quedara el menos peor y el peor. O sea, mi voto podía haber decidido que quedara el menos peor, pero si yo no votaba, ese voto que yo no voté, a quien podía favorecer era al más peor. Y por eso fue que voté. Y por eso es que siempre debemos de votar. Bien, pero ya nos metimos en otra cosa. Pero como digo, sí, legalmente ellos están en la obligación. Y si se declaran en quiebra y venden la empresa, del monto por el cual es comprado, tiene que realmente evaluarse, y yo consideraría que los empleados deben de pedir una evaluación de la empresa, no, una evaluación, no evaluación, una evaluación de la empresa para ver si ese valor en que la vendieron es realmente el valor que tenía esa empresa. Y de lo recibido tenían que primero que haberle pagado a ellos. Y si no, ahí ha habido un fraude. Y por lo tanto, debería de ya no solo demandarse por la indemnización, sino por fraude. Bien, no sé si me he explicado. Si hay alguna duda. Muchísimo. Sí, me aclaró muchísimas dudas que yo tenía respecto a eso, porque, o sea, a mí no me cabía en la cabeza cómo era que a todos esos compañeros los habían dejado sin su liquidación, se habían dejado sus vidas trabajando ahí, o sea, habían llegado ahí siendo niños de 18, 20 años y después de 22 años, sin justificación alguna, recorte de personal y solo les dijeron, mire, lo siento muchísimo, preséntese mañana al edificio de Santa Elena y va a recibir su carta de despido. Y como le digo, fue un despido masivo, creo que fueron más de 500 personas y hasta la fecha ellos no les han indemnizado absolutamente nada. Yo sentí una gran injusticia cuando me lo comentaron a mí, porque, o sea, uno, yo no había tenido ningún problema y yo me di por un caso médico y con esa liquidación pues pude pagar mi tratamiento médico, pero tenía unos compañeros tenía dos compañeros en ese momento que estaban en tratamiento con cáncer y de hecho uno de ellos falleció porque ya no siguió su tratamiento y no se tocaron el corazón para eso y han habido un montón de injusticias, como les digo, hubo muchísimo tiempo que nos estuvieron robando plata de la de nosotros para desviar a esa ONG. De hecho, el accidente que fue en el Redondel Masferrer, donde que se involucró al expresidente, cuenta la leyenda que ese Ferrari estaba a nombre de la empresa. Entonces, han habido un montón de cosas que no hacen match y, o sea, tenía esa duda en la cabeza, pero ya usted ya me aclaró muchísimo de eso. No, incluso habría que, dicen que la unidad hace la fuerza. Habría que ver si están haciendo demandas individuales o demandas colectivas. Acuérdate que Sabe que muchos compañeros de nosotros los despidieron porque querían armar un sindicato y le estoy hablando desde capitanes súper antiguos que tenían 22 años volando, que fue de los que se fueron en ese recorte y los de porque es una empresa multinacional y los demás compañeros de otras, de Costa Rica, Guatemala, los de Colombia, Perú, nos decían, ¿y por qué no tienen sindicato? Nosotros el sindicato nos protege, nosotros a veces nos han despedido sin causa justificada y lo que hace el sindicato pelea los casos de nosotros y al mes estamos trabajando de nuevo. Y nosotros es que no podemos hacer sindicatos, no tenemos derecho y a los que han hecho eso los han despedido inmediatamente de un día para otro. Es más, o sea, no era ni siquiera que querían armar sindicatos, sino que un capitán tenía una amistad con unas personas del sindicato de Perú, que fue como que vinieron acá de casualidad y el capitán hizo una reunioncita en su casa y los invitó a cenar y al día siguiente lo llamaron para despedirlo por ese motivo, porque decían que él quería armar un sindicato que no va a ser El Salvador. Entonces, pero si no lo lograron armar durante estaban trabajando, lo pueden armar hoy después. O sea, no hacer demandas individuales, sino que hacer demandas colectivas. Y es más. Dime, Marlene.
No, bueno saberlo, Leo, porque eso quedó hasta ahí. O sea, fue una injusticia de miles que se dieron y no, nadie hizo nada, literal. No sé si por el miedo, porque vieron ese despido injusto de ese capitán y así muchísimos más, como le comento. O sea, una injusticia tras otra y de un día para otro los llamaron a muchos compañeros y hasta la fecha, como les reitero, no han recibido ni siquiera 5 centavos de su liquidación. Sí, ahí, como digo, tienen que organizarse y buscar experiencias de los sindicatos, ¿no? Y buscar asesoría de ellos, de cómo enfocar su lucha. Y si es posible, unirse a otros sindicatos, ¿no? Incluso pueden hacer eso. Como digo, eso puede ser un detonante para que se dé un movimiento mucho mayor acá en nuestro país, como se dio en años anteriores. Claro, estaríamos posiblemente entrando nuevamente en un proceso, ¿verdad? En el tiempo hacia una lucha política, hacia un cambio de sistema, incluso, ¿verdad? Y eso, miren, ¿por qué no han logrado votar desde la presidencia a Ortega? ¿Por qué no lograron votar, ni siquiera asesinar? Porque hubo muchos intentos de asesinato de Fidel Castro. ¿Por qué no han logrado matar? Sí mataron, dicen, ¿verdad? Las lenguas mataron a Hugo Chávez en Venezuela, y ahí está Maduro, pues, que con todos los boicots que le han estado haciendo, ¿verdad? Ahí está y sigue adelante, pero es porque tienen un respaldo. O sea, ¿por qué? Porque ahí hubo movimientos realmente fuertes, movimientos populares, ¿verdad? Que dominaron, así como se dio acá en nuestro país, y puse el ejemplo de 1932. Entonces, cuando los millonarios ven ese tipo de situaciones, prefieren mejor aceptar hoy, ¿verdad? O sea, aceptar y perder un poco hoy que perder todo mañana. Pero es cuando ya ven que les viene el mazo encima, ¿verdad? Así que pues yo ahí les deseo suerte a ellos. Bien, ya hicimos el paréntesis de la clase, ¿verdad? Sí, estaba relacionado con eso. Las indemnizaciones, pues, ¿verdad? De ahí se derivó, pero bueno, ni modo. Luego los dividendos por pagar, que ya los expliqué, que cuando la Asamblea General decide retenerlo hasta un máximo de 5 años, entonces pasan a ser pasivos de mediano plazo, y los créditos bancarios, que por lo general los dan a plazos mayores. Por ejemplo, voy a hacer un nuevo edificio, pido un crédito, no me lo van a pagar a que lo paguen en menos de un año, me van a dar un plazo, por lo general, a veces incluso no de 5 años, sino que hasta de 25 años. Entonces ya pasa a ser un pasivo de largo plazo. O sea, y contablemente, ¿verdad? Se van a ordenar de acuerdo al plazo de pago, de menor a mayor, de menor a mayor plazo. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Sigamos. Pasivo de largo plazo son todas las deudas que se obtienen que se tienen que cancelar en un periodo superior a 5 años. Y son las mismas. Créditos para pagarse en un plazo superior a 5 años. Pagarés para pagarse en un plazo mayor a 5 años. Letras por pagar, que ya sabemos el criterio, a pagarse con un plazo mayor a 5 años. Indemnizaciones cuando la negociación se estableció a un plazo mayor de 5 años, pues entonces pasa a ser un pasivo de largo plazo. Los créditos bancarios, que ya lo acabo de mencionar, ¿verdad? Que a veces dan en plazo hasta de 25, 30, 40 años, ¿verdad? Más que todo cuando se trata de bienes inmuebles, entonces también esos pasan a ser pasivos de largo plazo. Y de la misma manera se ordenan de acuerdo al plazo de pago. O sea, los primeros en la lista son aquellos créditos o aquellas deudas de menor plazo, y por último van las de mayor plazo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Estamos, ¿verdad? Ahora veamos ya, siempre con los conceptos básicos del capital, que es la otra parte, la última, de la estructura de la ecuación patrimonial. El capital es la inversión
de los propietarios de la empresa. Ese es el capital social. La inversión de los propietarios de la empresa. En el capital. Perdón, en el capital, ahí se contabiliza la inversión de los propietarios de la empresa y a esa cuenta se le llama capital social. El rubro es capital, la cuenta es capital social, donde se contabiliza esa inversión. Pero también en ese rubro o en ese elemento de la ecuación patrimonial se encuentran las utilidades del ejercicio, ¿verdad? O sea que cuando se contabiliza, pues se pone ahí como pasivo, pero también se pone, aumenta el pasivo y aumenta el capital, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se pone como deuda, ¿verdad? En el pasivo se pone como deuda y en el capital, pues como capital, porque tienen que pagarlo. Entonces, al final del periodo fiscal, mediante el balance y el estado de resultados o el estado de ganancias, se establece cuánto ha ganado la empresa en el periodo contable, que es del 1 de enero de cada año y termina el 31 de diciembre de cada año. Entonces ahí se contabiliza. Y mientras esas utilidades no se pagan, son parte del capital social, del capital, perdón, son parte del capital. Y se les pone bajo la cuenta de utilidades del ejercicio. Están las utilidades no repartidas, que de esta ya también les hablé. Esta está referida a utilidades requeridas de ejercicios anteriores al último periodo contable. O sea, cuando la utilidad es retenida por más de un año, entonces se contabiliza como utilidades no repartidas. Es otra de las cuentas que se van a manejar bajo el rubro de capital. Y está el superávit por revaluaciones. Vean, la casa donde yo vivía antes, a mí cuando yo la compré me costó 60,000 colones. Todavía estábamos en la época del colón. Me costó 60,000 colones. Yo la acabo de vender en $60,000. Entonces quiere decir que esa casa estaba reevaluada. O sea, con el tiempo fue tomando más valor, se fue reevaluando. Pues lo mismo sucede con los bienes de la empresa, más que todos los bienes inmuebles, que con el tiempo se van tomando más valor. A eso se le llama superávit por revaluaciones. Esta cuenta es producto de contabilizar el nuevo valor de los bienes de la empresa, después de haber sido reevaluado, si el precio es mayor al valor contable. O sea, al momento que yo lo compré, lo contabilicé en ese valor. Pero en la medida que va transcurriendo el tiempo, va tomando más valor, entonces tengo que reevaluarlo y contabilizar esa reevaluación. Esa reevaluación se conoce como superávit por reevaluaciones. ¿Está claro eso? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? Hay otras también, ¿verdad? Como donaciones. Donaciones, no, ¿de dónde provienen? De ninguno de los elementos de la ecuación patrimonial. No vienen, las donaciones no vienen del activo. La empresa no se va a autodonar, ¿verdad? No vienen de una deuda que hayan adquirido. No vienen porque haya una mayor inversión de capital, sino que porque viene externamente. Entonces, esas donaciones hacen crecer, como es una donación, lo que hacen crecer es la inversión. Entonces, eso se contabiliza en el rubro de capital. Lo mismo las reservas legales. Las empresas están obligadas a hacer ciertas reservas anualmente, como por ejemplo las reservas laborales, como las mencionaba hace un rato Francisco. Esas reservas laborales se van a la cuenta al rubro de capital. Y por supuesto también el déficit acumulado. Así como hay aquí superávit, puede existir déficit, ¿verdad? Entonces ese déficit también se contabiliza en el rubro de capital. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay? Seguimos. Ahora veamos el funcionamiento de la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial ya la habíamos mencionado, que es el activo, que es igual al pasivo más el capital. Donde, como se dijo antes, el activo son los bienes de la empresa, el pasivo, las deudas de la empresa, o sea, en contra de la empresa, y el capital
es la inversión de los dueños, ¿verdad? La inversión de los dueños. Estos tienen un comportamiento, ¿verdad? Aquí ya vamos entrando ya sí, hay un comportamiento. Cuando haya un aumento del activo, cuando el activo aumenta, eso puede generar una disminución del activo. Por ejemplo, compro mercadería por $10,000, por poner un monto. Compro mercadería por $10,000. Quiere decir que esa mercadería va a ser ya de la empresa. Por lo tanto, su activo disminuye. Pero ¿cómo la pago? La pagué en efectivo. Entonces hay una disminución porque me disminuye caja, me disminuye $10,000. Entonces hay un aumento del activo, pero también hay una disminución del activo mismo. Aumenta por mercadería, pero disminuye por caja. ¿Ya? Eso, aquí quiero hacer un paréntesis antes de continuar. Eso me está indicando que siempre que hay una transacción, por lo menos deben de haber dos cuentas afectadas. Por lo menos. No porque pueden ser más. En este caso fue afectada la cuenta de mercaderías, que se incrementó, y la cuenta de caja, que se disminuyó. O sea que siempre van a haber por lo menos dos cuentas. Imaginémonos de que esa mercadería, una parte fue pagada en efectivo y la otra parte fue pagado con deuda. O sea, se quedó debiendo. Entonces, hay aumento del activo por esos $10,000, pero se pagaron $5,000 en efectivo, disminuye $5,000 de caja. Pero al mismo tiempo se firmaron letras por pagar por $5,000. Entonces quiere decir que hubo un aumento del pasivo. O sea que fíjese que un aumento del activo me generó un aumento, una disminución del activo mismo y un aumento del pasivo. Y estamos hablando de tres cuentas. Mercadería que ingresó, caja que pagó y letras por pagar, que quedan pendientes, quedan como deuda. Entonces quiere decir que un aumento del activo puede generar una disminución del activo o un aumento del pasivo o aumento del capital. ¿Y por qué no? Imagínense que esos $10,000 de mercadería, en parte, $1,000 se pagaron en efectivo, disminuyó el activo. $2,000 se firmaron letras, aumentó el pasivo. Y los $2,000 que dieron fue plata que dieron los socios y ellos recibieron a cambio acciones. O sea, hubo un aumento del capital. Fíjense lo que puede generar el aumento de un activo. Disminución del activo, aumento del pasivo y aumento del capital. O simplemente un aumento del activo y una disminución del pasivo. O aumento del activo y aumento del pasivo. Y un aumento del activo y al haber un aumento del capital. O sea, puede generar esos cuatro movimientos en la ecuación patrimonial. O puede generar solo dos. Mínimo a generar son dos. ¿Verdad? Mínimo a generar son dos. Aumento o disminución del activo, aumento y aumento del pasivo, y aumento del capital. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos? Ok. De mi parte, no. Ok, gracias, Francisco. Aumento del pasivo, exactamente. Eso puede generar un aumento del pasivo, una disminución del capital, o una disminución del activo, o un aumento del activo. O sea, si compro mercadería al crédito y para ello adquiero una deuda, aumento el activo y aumento el activo. Perdón, aumento el pasivo y aumento el activo. O adquiero un crédito para pagar otro crédito, entonces aumento del pasivo y hay una disminución del pasivo. ¿Por qué? Aumento con el nuevo crédito y disminuyo con el crédito que ya tenía, porque lo pago. Hay una disminución. Adquiero un crédito, que me aumenta el pasivo para pagar otro crédito. Entonces hay una disminución. Se da lo mismo, ¿verdad? Aumento del pasivo y disminución del pasivo. O decido que disminuir las acciones, el valor de las acciones, ¿verdad? Para pagar el pasivo. Entonces, aumento el pasivo
con acciones, pagándolo con acciones. Entonces disminuyo el capital. Bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Y por último, pues, exactamente similar, de forma similar, pasa con el capital. Un aumento del capital puede generar una disminución del capital mismo. O sea, cuando paga las utilidades, cuando contabilizo las utilidades, aumenté el capital, pero al pagarlas disminuye el capital. Hay aumento y disminución del capital. Cuando hay aumento del capital, puedo disminuir el pasivo. O sea, miren señores, les digo a los dueños de la empresa, necesito más plata, que ustedes inviertan más para pagar, para pagar un pasivo. Entonces, aumento el capital, ¿para qué? Para pagar un pasivo, o sea, para disminuir el pasivo. O, como digo, aumento el capital para aumentar el activo. Señores, necesito que ustedes aumenten el capital. Y con ese dinero que van dinero nuevo que van a aportar, voy a comprar un furgón. Aumento el capital y aumento del activo. O sea, o sea que, repito, siempre va a haber movimiento de por lo menos dos cuentas, sean de activo, de pasivo o de capital, simultáneamente. O sea que estas son reglas que se van a mantener siempre, con la idea de mantener la igualdad de la ecuación patrimonial. Si aumento 100 en capital, aumento 100 en el activo. Entonces, si aumento a un lado y aumento al otro, se mantiene la igualdad. ¿Ya? Lick, ¿y hay casos en los que se puedan estar activas las tres cuentas? Claro, yo les acabo de poner un ejemplo. ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a ver un aumento de capital. Ponerle que sea un aumento de capital que de $50,000. De esos $50,000, voy a pagar las utilidades retenidas. Hay disminución del capital, simultáneamente. Pago $20,000 de las utilidades retenidas. Además de eso, pago otros $1,000 de un préstamo que tenía. Pago otros $20,000. $20,000 de disminución de capital porque pagué las utilidades, $20,000 de disminución del pasivo porque pagué una deuda, y la diferencia me va a aumentar el activo porque los sobraron $10,000 que estaban en efectivo, los voy y los pongo en caja, los abono en caja. Ahí están los tres elementos de la ecuación patrimonial movidos, con aumentos y disminuciones. No sé si te queda claro, Fabiola. Sí, licenciado, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Seguimos. Aquí vamos a poner ya un ejemplo. Se inicia el funcionamiento de la ecuación patrimonial, dando inicio a la primera operación de la empresa con los siguientes datos. Aquí está cómo se inicia. Dinero en efectivo, $10,000. Depósitos en banco, $15,000. Y el capital fue de $25,000. Aplicado esto a la ecuación patrimonial, ya con los nombres contables, tenemos que la cuenta caja, ya dijimos que es del activo, y se ve incrementada en $10,000. Por eso tiene el signo más. La cuenta bancos, que es el depósito en el banco, son $15,000. Por eso se ve incrementada. O sea que el activo se ha incrementado en $10,000 en efectivo y $15,000 en banco. Y el capital social, que se aumentó de 0 a $25,000. Entonces, ¿qué significa? Si yo sumo las cuentas de activo, me sumaron $25,000. Y las cuentas de pasivo más capital, me sumaron $25,000 también. O sea que mantengo la igualdad. Que activo, $25,000 es igual a pasivo, que es 0, más capital, que es $25,000. Entonces cumplo la igualdad, ¿verdad? De que el activo es igual al pasivo más el capital. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, Está licenciado. claro, Lick. Bien, veamos un segundo ejemplo.
La segunda operación o transacción consiste de esa empresa, ¿verdad?, en compra de mercadería por $8,000, pagados $3,000 efectivos y $5,000 con un pagaré a 30 días. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mercadería es parte de los activos de la empresa. Y por lo tanto, si la estoy comprando, está ingresando mercadería. ¿Por cuánto? Por $25,000. Entonces, aumenta. Pero hay un pago en efectivo, lo cual afecta a la cuenta caja. ¿Cómo lo afecta? Disminuyéndolo. O sea que al pagar los $3,000, disminuye la cuenta caja, que también es de activo. Pero aumenta la cuenta pagarés, que ya es una cuenta de pasivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya al verificar que se cumpla la igualdad patrimonial, que tengo $25,000 que traía, más $28,000 de mercadería, son $33,000, menos $3,000 que pagué en efectivo, me queda en el activo $30,000. Veamos el pasivo con capital. De pasivo ya tengo $5,000 con la nueva deuda que acabo de adquirir. Aquí los pongo, $5,000. Y los $25,000 que ya traía de capital. Entonces aquí los pongo. Entonces, ¿qué significa? Que el lado del activo, $30,000 es igual a $5,000 más $25,000. O sea, $30,000. Entonces mantengo la igualdad de que el activo es igual a $30,000 y el pasivo más capital igual a $30,000. Mantengo la igualdad. O sea que siempre en toda operación económica que se haga en una empresa, siempre se va a mantener la igualdad patrimonial. O sea, manteniendo la igualdad en ambos lados de la ecuación. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Puedo? Entonces, licenciado, cuando dice pagados tanto dinero en efectivo, ¿se va a restar de lo de la mercadería? ¿O cómo? No, se resta de caja, ¿ves? Por eso aquí está el signo menos, ¿no? Ah. Ahora, para establecer el saldo del activo, sí se resta, pues, ¿verdad? De todo el activo, ¿va? 25,000 más 8,000 son 33,000. Pero como salieron 3,000, pero eso ya de todo el activo. Mercadería, ¿va? Entonces, y eso me permite, porque eso es lo que sucedió con el activo. Tenía 25,000, compré mercadería por 8,000, me suman 33,000, pero al mismo tiempo le saqué plata. Entonces, por 3,000. Entonces, le resto, me queda un saldo de 30,000 para el activo. 30,000. ¿Ya? Hoy sí, Bien, ¿alguna otra duda o pregunta? Bien. Déjenme un segundito, por favor. Quiero mostrarles algo. No se me vayan a ir todavía, que quiero, estoy entrando al aula virtual. Quería yo asegurarme de algo, ya lo hice, y es que les he publicado en el aula virtual unos ejercicios de contabilidad. Entonces, por favor, ahí tienen pues el trabajo que me van a traer para la próxima clase. Desarrollar esos ejercicios de contabilidad que les he puesto, me los van a desarrollar en la ecuación patrimonial, así de la misma manera que yo les he presentado los ejemplos. Así es que así me los van a presentar ustedes.
esos ejemplos. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda? Una pregunta, profesor. Ajá, dime, Francisco. ¿Va a habilitar en la plataforma un foro para que los compartamos, subamos esos ejercicios, o los vamos a resolver o a discutir en clase? No, los van a resolver. Y después yo aleatoriamente voy a preguntarle a ustedes, a algunos de ustedes, cómo lo resolvieron. Ah, enterado. Muy bien. O sea, eso, por supuesto, aquellos que no lo hagan van a tener un punto menos en el parcial. Y aquellos que lo hagan, simple y sencillamente, se van a ver beneficiados en que no van a salir perjudicados con ese punto que les voy a restar del parcial. Ahí, si ustedes se quieren poner de acuerdo y hacerlo en grupo, esa ya es una decisión de ustedes. Lo que yo voy a hacer aquí individualmente, les voy a ir preguntando a algunos de ustedes cómo resolvió el problema número tal. ¿Ya? Si me responde cómo lo resolvió, aunque lo haya resuelto mal, pero lo resolvió, le voy a hacer la corrección y no va a perder el punto. O sea, ¿qué es lo que va a ganar? No perder el punto. Esa es la ganancia. Pero si no lo resolvió, entonces sí pierde el punto del parcial. No sé si queda claro. Sí, licenciado. Bien, Sí, entonces les profesor. agradezco mucho, ¿verdad? Su atención.